¿Cuáles son las alertas que tiene la persona que está necesitando ayuda? Pero las personas a veces quieren saber etapas para decir, es que voy en el nivel 1, voy en el nivel 2. Exacto. Entonces, y el proceso de duelo no es así. Doctora, perdí a mi hija y de repente ayer falleció mi papá. Perdí a mi papá y ayer falleció mi mamá. Bienvenidos a este nuevo capítulo de La Carrera. Y hoy estamos terminando esta serie de duelo. Y hemos estado hablando de lo que el duelo es, las emociones que generan y todos los problemas que tiene una persona que pierde un familiar. Así que lo que vamos a hacer esta última vez es que vamos a estar hablando con la psicóloga Marta García, que fue una de nuestros fundadores, por decirlo de alguna forma. Tenemos 12 años trabajando juntos en esto del duelo. De hecho, ya ninguno estamos ahí, señor Martita sigue con nosotros, así que bienvenida a esta entrevista. Y quiero empezarte preguntando, si emocionalmente no nos podemos preparar, ¿cómo reaccionamos entonces en ese primer momento? ¿O hay algo que pensar antes o simplemente va a suceder? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación, ingeniero. Y pues realmente, aunque nosotros tengamos todo el conocimiento como tal del proceso de duelo, de lo que implica, de las manifestaciones que vamos a tener y de incluso hasta ciertas herramientas que podemos ir recabando en el camino, no significa que no vamos a tener reacciones normales y comunes frente a la pérdida de alguien significativo en mi vida. Yo puedo tener todo el conocimiento, toda la teoría, pero eso no significa que cuando yo pierda a una madre, a un padre, a un hermano o a un hijo, yo no voy a reaccionar de una forma de pronto desbordante. Quizás yo crea que puedo regular eso, que puedo controlar, que de eso me va a evitar que yo llore o que yo sienta esa situación de aislarme o incluso hasta llegar a una depresión clínica. O sea, no, nada evita que yo tenga una reacción normal frente a mi dolor. En estos 12 años que hemos pasado por un montón de etapas, ¿cuál tú crees que fue los peores momentos que tuvimos nosotros en duelo? En ayudar gente en duelo. Bueno, creo que para mí y para mis colegas que trabajamos en el espacio de acompañamiento en duelo, el momento, por lo menos para mí, fue en la época de la pandemia. Porque era estar trabajando primero de una forma virtual, algo a lo que nos tuvimos que capacitar para poder intervenir esos casos. Pero más allá de eso, era que ya teníamos personas que estaban atravesando una pérdida, incluso algunos eran pérdidas recientes, y que en ese momento nos estaban diciendo, acabo de tener una nueva pérdida. Doctora, perdí a mi hija y de repente ayer falleció mi papá. Perdí a mi papá y ayer falleció mi mamá. Entonces era una situación que te hacía sentir impotente frente a las herramientas que ya tenías y todo el manejo que tenías que dar a ese tipo de casos. Imagínense, estar en la virtualidad, no poder estar ahí para dar una mejor contención, porque para nosotros el tema del acompañar, el tema de estar en la presencia, sí nos permite ese vínculo más humano con la persona que está en duelo. Pero ya tener por medio una pantalla sí se convertía en algo que nos limitaba. Y de hecho, pues, los duelos que se dieron en pandemia, pues se prolongaron muchísimo. Muchos casos recién a principios de este año o incluso el año pasado recién tuvieron ese cierre que debían tener porque se prolongaron mucho. Ok, antes de continuar quiero hacer un segundito porque creo que es importante comunicarles lo siguiente. La pandemia que pasó en nuestra ciudad fue una tragedia. Aquí murieron en 3 meses digo yo, entre 7 y 10 mil personas. Y lo que pasó en esta ciudad fue realmente una tragedia. Y por eso es que los psicólogos que estaban trabajando en duelo, fue realmente una cosa muy, muy dura para nosotros, era la cantidad de gente y que no podíamos trabajar con ellos como se debería. Así que creo que ese fue sinceramente un momento muy duro. Pensemos un poco en prepararnos una vez que la persona ha fallecido. Nosotros hablamos de que es entre 1 año y medio y 3 años, más o menos lo que pasa, pero hablábamos contigo la otra vez que yo que siempre hablo de la B,
Ahora tú me estabas diciendo que ya ahora es un poco más circular. Cuéntame cómo es eso. A ver, lo que pasa es que normalmente nos hemos preparado en la parte teórica con el tema de las etapas, pero sabemos que la situación de las etapas es muy variante porque depende del autor, depende de autores, ¿no? Que si Freud, que si en este caso si Sanders, que si Blair Rose, o sea, dependiendo de cada uno de ellos pues se dan el tema de las etapas. Pero nosotros ya en el trabajo como tal del proceso de duelo, tomamos esas etapas como una referencia, es un referente más que todo, ¿no? Pero las personas a veces quieren saber etapas para decir, es que voy en el nivel 1, voy en el nivel 2, exacto. Entonces, y el proceso de duelo no es así, el proceso de duelo es muy circundante. ¿Qué significa? Que yo a veces puedo estar en una sensación o viviendo etapas mucho más avanzadas donde yo me estoy dando ya permisos, qué sé yo, de interactuar con mi familia, de interactuar con mis amigos, de hacer otro tipo de actividades y de pronto me invade esa sensación de tristeza profunda. Y la persona dice, creo que estoy retrocediendo. Y lo que pasa en realidad es que me cuesta darme permisos de estar vivo sin mi ser amado. Me cuesta darme permisos de hacer cosas que no hacía con él o que las hacía con él y hoy que ya no está, necesito reintegrarme a eso. Entonces, en el proceso de acompañamiento, una de las cosas principales es eso, lograr que la persona se dé ese permiso de estar vivo sin su ser amado. Hablemos un poco ahora de mitos. Sabemos que hay un montón de cosas que los familiares tratan de ayudar a las personas y lo que hacen es dañarlo más, ¿no? Ya tienes un ángel en el cielo, ese tipo de cosas que la gente dice en vez de quedarse callada. Pero, ¿qué mitos tú puedes decir? A ver, si esto que la gente está diciendo cada vez y lo único que hace es dañar las cosas en vez de arreglarlas. La primera, el tiempo lo cura todo. Okay. Tranquilo que el tiempo lo cura todo. Van a pasar 2 meses, 3 meses, tú ya te vas a sentir bien. Falso. El tiempo por sí solo no cura nada. Dice que son entre 2 y 3 meses. Ya sí, ya te lo limitan. O sea, te dicen, ¿sabes qué? En 2 o 3 meses tú ya vas a estar bien. Okay. Ya, porque eso es al principio. Dice, pero no, en realidad ese es el tiempo que duras tú en darte realmente cuenta de la realidad de tu pérdida. ¿Ya? Y a veces el dolor viene más profundo después de eso. Entonces, una de las cosas principales es aclarar, el tiempo por sí solo no cura nada. Es todo lo que nosotros logramos trabajar y las herramientas que pongamos en práctica en ese proceso de duelo, lo que realmente nos va a ayudar a vivir un proceso adecuado y de pronto a cerrar esa etapa como tal. Pero esa es la primera cosa que te dicen. Pero hay otras cosas, no llores que no lo dejas descansar. Entonces, imagínense, si yo no lloro, entonces yo siempre les hago la referencia de, eso es como cuando tú tienes una casa inundada. Alguna vez uno ha pasado por alguna inundación, bueno, aquí en Guayaquil lo pasamos siempre. Entonces, ¿cómo tú puedes en una casa inundada poner muebles nuevos, poner cosas nuevas? No puedes. Entonces tú necesitas sacar toda esa agua, toda esa suciedad que se hace después de una inundación, quitar los muebles que se te dañaron, reemplazarlos y luego empezar a comprar cosas nuevas. Es lo mismo en el duelo. Yo necesito sacar todo ese dolor que tengo adentro, todo eso que siento que me está dañando por dentro para poder realmente empezar a poner nuevas experiencias en mi vida. Ok, pensemos un poco entonces, si yo estoy hablando de este tipo de cosas, para nosotros es supremamente fácil, cuando yo no he tenido un duelo, decirle a personas que lo puedes manejar A, B, C o D. Pero simple y llanamente lo que nosotros tenemos que entender es que en el proceso de preparación emocional, es el trabajarlo, es algo que tengo que hacer todo un tiempo, o realmente va a llegar un momento en que yo diga, ok, ya no siento absolutamente nada. Bueno, para empezar, todos hemos experimentado el tema de las pérdidas, todos, de cualquier manera. No quizás la pérdida por muerte significativa de alguien que amamos, pero a lo largo de nuestras vidas, para poder avanzar, para poder evolucionar como seres humanos, crecer en todos los aspectos, hemos tenido que perder. Y esa es una de las cosas principales que nosotros tenemos que trabajar con las personas en duelo. El hecho de que ya ha perdido muchas cosas antes, pero no las ha perdido de esa manera tan significativa y tan importante como es la pérdida de un ser amado. Entonces, ¿qué es lo que se encamina aquí? Yo puedo, digamos que ver situaciones de forma emocional frente a la pérdida e ir como que preparándome ante esa situación, pero no significa que no voy a experimentar el dolor de la pérdida.
¿ya? Entonces, si bien es cierto, aquí vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Yo tengo a alguien enfermo. Que yo tenga a esa persona enferma, que yo tenga que acompañarlo en su proceso de enfermedad, no significa que yo no voy a sufrir cuando él fallezca. No significa que yo estoy preparado para no... es que ya tú ya lo cuidaste, tú ya estuviste ahí pendiente, ya sufriste, ya lloraste. Entonces ahora debes estar tranquilo. Ya no tienes que llorar, ya no puedes sufrir. Entonces eso sería limitar el hecho a, entre comillas, decir estabas preparado para el duelo. Y realmente no es así. En su totalidad no estamos preparados para una pérdida, por más que compartamos con ese ser el proceso de su muerte. Okay. Pasa un tiempo, me dicen yo debo estar ya bien, tú dijiste 2 o 3 meses ya debes estar bien, y yo empiezo a seguir llorando, entonces empiezo a pensar que algo está malo en mí mismo, porque yo ya debería estar bien. Y si sigo mal, entonces el problema es mío y necesito encontrar una solución, y en lugar de permitir descansar en mi dolor, por llamarlo de alguna forma, me empiezo a forzar a dejar de hacerlo. Y eso me va a terminar haciendo peor. ¿Por qué es perjudicial en el proceso de duelo? Cuando yo le dije la referencia de 2 a 3 meses, es lo que en la normalidad la gente común lo dice, aquel que no sabe realmente lo que tiene que ver con el proceso de acompañamiento en duelo. Entonces le ponen un tiempo a la persona en duelo y la persona cree, de forma inconsciente, que debe cumplir con ese tiempo. La persona se siente invalidada en su dolor, se siente forzada a darle a las personas de su entorno unas muestras de emociones que no tiene. ¿Ya? Por ejemplo, es que dicen que por qué no salgo, es que dicen que por qué no me río, que por qué no me permito salir con los amigos, que por qué no voy a una fiesta. Entonces, ella se siente obligada a hacer lo que la sociedad le está pidiendo o reclamando de ella, porque entre comillas, a la persona, en este caso, de tu entorno, es a quien le perturba tu dolor. Recordemos que no todas las personas son para dar acompañamiento en duelo. Sí, o sea, supuesto. hay muchas personas que realmente, incluso desde la profesión, pues prefieren mantenerse distantes del tema de la muerte y del acompañamiento como tal. ¿Por qué? Porque en tu cotidianidad, a tu alrededor, no siempre tienes personas que sepan lidiar con el dolor ajeno. ¿Ya? Entonces hay personas que ven, mira, ¿sabes qué? Allá viene tal persona, ella está en duelo. Uy, pero cada vez que tú hablas de su ser querido, ella llora. No hablemos del tema. O, ¿sabes qué? Mejor dejémosla sola para qué. Y entonces, en lugar de acompañarla... O ya no llores, ya has llorado suficiente. Exacto. Viene la típica expresión de, pero ya han pasado 6 meses. Estoy yo bravo porque tú sigues llorando, no quiero que sigas. O sea, esa es una invalidación. Total. ¿Ya? Y pasa a veces dentro de la familia. Cuando la persona quiere hablar de su ser querido y las personas le dicen, ya, pues otra vez vas a hablar de él, ¿ya? Entonces sí, nosotros necesitamos, digamos que aceptar el hecho de que el proceso de duelo es individual. Que yo lo maneje en 6 meses no significa que mi hermana, mi padre, mi madre lo va a vivir en ese mismo tiempo. No, muy por el contrario. Cada uno tiene sus tiempos, su manera de expresarlo y su manera de vivirlo. Entonces también no podríamos decir, pregunto, como profesionales, decirle a la persona, esto es lo más efectivo y esto es lo menos efectivo. Casi que a cada uno tenemos que darle una fórmula individual, o no estoy bien. Cuando se hace diseños de intervención, primero, dentro de los procesos tú empiezas con la parte de psicoeducación. Todo proceso, incluido el tema del duelo, debe empezar por psicoeducación en el duelo, para que la persona conozca lo que va a vivir y cada una digamos que cada una de las experiencias que puede presentarse su proceso. Puede. ¿Por qué? Porque es variable, tanto en sintomatología física, cognitiva, conductual y emocional. En las 4 áreas es diferente. Entonces, pero con esa persona ya tiene el conocimiento, puede ir como que teniendo una forma más clara de ver cómo va a ir avanzando su proceso. Y la otra parte es el acompañamiento. ¿Con quiénes cuenta esa persona? ¿Realmente cuenta con un acompañamiento o un apoyo familiar, un apoyo social? ¿Cómo vive esa persona? ¿Con quién vive? ¿A qué se dedica? O sea, es esa parte en la que necesitas explorar mucho, en el tema del acompañamiento. Y la otra parte es lo que involucra ya la terapia en el proceso de duelo, ¿ya? Que es cuando ciertos duelos se vuelven un poco más
demorados o complicados en este Entonces, caso. hacerlo por ti solo es súper difícil. Puedes hacerlo solo, pero en ciertos casos necesitas el acompañamiento. Por eso le decía, es muy importante tomar en consideración los factores del duelo. Porque de pronto, si yo he vivido un duelo anticipado y he visto esta situación y me voy desde el agradecimiento de haber compartido con mi ser amado, desde el alivio de no ver sufrir a mi ser querido, y tengo mis primeros meses en los que estoy triste, en los que me cuesta hacer ciertas actividades, y me doy cuenta que luego me reincorporo normal a mi vida cotidiana, pues no necesito el acompañamiento. Pero si soy una persona que ha tenido una pérdida traumática, que no tiene el sistema de apoyo adecuado, que de pronto su estructura de personalidad es de pronto hacia la parte más depresiva, más ansiosa, va a necesitar ese acompañamiento. Y quizás no solamente el acompañamiento, quizás necesita la intervención o el diseño de intervención psicológica. ¿Ya? Una cosa que yo siempre reclamo como persona, tal vez es tú lo mismo, es nuestra sociedad. Nuestra sociedad parece que no quisiera ayudar, más bien parece que quisiera dañar a la persona que está en duelo. Porque realmente todo lo que tratamos de hacer es decirte, no seas exagerada, no seas exagerada. Y no sé qué tanto eso afecta a la persona que recibe contigo y que tal vez tú le puedes decir, tranquila, y después recibe con un montón de otra información lo contrario a ti. Porque tú le dices, tienes que pasar un tiempo, tienes que hacer... Y viene otra persona a decirle, no, pues ya, ¿hasta qué hora la necesidad? ¿Qué tan duro es eso para la persona que está en duelo, este enfrentamiento sociable de la sociedad ante ti? Le dificulta su trabajo, le dificulta su proceso, porque está con un discurso, o sea, dos discursos distintos. Por un lado, mi psicólogo, en este caso mi terapeuta en duelo, me dice que es normal lo que yo estoy sintiendo, que debo de expresar lo que siento, que debo hablar de lo que pienso, que debo quizás hablar de mi ser querido si es que me hace bien, porque recordemos que no a todas las personas les hace bien todo. Entonces, pero si a esa persona le hace bien hablar de su ser amado, ¿ya? Y la sociedad le dice no, porque lo único que estás haciendo es haciéndote más daño, no, porque lo único que haces yendo al cementerio es lastimarte más. Entonces es ella, esa persona como tal, la que debe saber si le sirve o no le sirve venir acá al cementerio, si le sirve o no le sirve hablar de su ser querido. ¿Ya? Pero las personas siempre se basan en el tema del cuestionamiento social, en la crítica, si la persona, por ejemplo, se permite algo nuevo, ya, mírala, es que ya no le duele la muerte de su ser amado. Y si no se lo permite, entonces se lo cuestionan porque está poniéndose depresiva. No tiene cómo ganar. Ya, o sea, una situación es juzgada porque avanzas o porque no avanzas. Okay. ¿Cuáles son las alertas que tiene la persona que está necesitando ayuda? Un ejemplo muy claro es de pronto el insomnio seguro, o sea, es insomnio permanente, crisis de ansiedad, crisis de llanto recurrente después de los 3 o 6 meses, o sea, la incapacidad para retomar sus rutinas, de pronto dificultad para integrarse en la parte cognitiva en su trabajo. Entonces la persona está viendo señales que están volviendo su proceso de duelo incapacitante. No estoy retomando mis cosas de la forma adecuada, no estoy conectándome nuevamente con mi vida, ¿ya? Entonces esas son como las alertas y ahí es cuando la persona normalmente dice algo está mal, buscan o al psicólogo o al médico en general y que de una u otra manera termina derivándolos al psicólogo o al médico psiquiatra, porque si el insomnio es demasiado severo pues, y los niveles de ansiedad muy altos, pues necesita a veces incurrir el tema de la medicación. Okay. He escuchado y lo hemos repetido algunas veces, este asunto de que el primer mes no debes hacer nada, ¿verdad? Que el primer mes, si tratas de hacer algo, no vas a terminar de comprender. ¿Seguimos trabajando en eso o hemos cambiado un poco este mes en donde recién invitábamos a la gente y recién empezábamos a trabajar con ella? ¿Cómo caminamos con eso ahora? Nosotros siempre nos manejamos en un proceso de entre los primeros 15 días a máximo un mes. Pero estos primeros 15 días son como ese reordenamiento. Primero porque la persona todavía está en esa lucha contra esa pregunta de todas las mañanas, de dónde estás, el tratar de reincorporarse a su vida cotidiana,
Y a veces el mismo hecho de sus creencias religiosas le hacen estar muy conectado a su familia en esas primeras semanas. La persona no quiere ver a nadie, no quiere hablar con nadie, solamente está como que limitada a ciertas personas muy cercanas. Entonces, lo que evitamos es ser invasivos en ese momento de dolor profundo. Ya, entonces, pero luego con la persona ya empieza a retomar ciertas actividades, es mucho más fácil que la persona decida con quién quiere hablar y con quién no. Y si la persona siente esa necesidad de aprender sobre su proceso o de que no se siente acompañado, lo más oportuno es buscar ayuda. Una cosa que me dicen a mí cuando cuando a alguien le estoy ayudando en duelo, y seguramente a ti también, y nos dicen, bueno, tú aprendes, enseñas todo eso, pero ¿alguna vez has tenido tú un caso? Y yo obviamente en un capítulo comenté la muerte de mi papá. ¿Tienes tú alguna experiencia así en donde tú tuviste que parar o tuviste que reordenar tu vida por algún problema? Pues sí, yo soy psicóloga hace más de 20 años, pero en el transcurso de mis primeros años de carrera intenté ser madre, ¿ya? Y dentro de esos intentos de ser madre tuve una pérdida muy significativa, ¿ya? El de mi bebé, y fue de hecho mi último intento por ser madre, ¿ya? Pero tuve ese proceso, tuve que vivir esa experiencia de estar en duelo. Y yo trabajaba con personas de atención psiquiátrica, porque era psicóloga de pacientes de internamiento. Entonces yo sentía que yo no daba al 100% para ellos, porque yo compartía actividades todos los días con ellos. O sea, actividades de juego, actividades manuales, actividades de paseos, y donde yo tenía que transmitir una energía favorable, una energía positiva. No podía ser esa velita apagada que está ahí con ellos, ¿no? Entonces yo dije, no, yo no puedo vivir esto así, necesito mi tiempo. Y fue cuando decidí darme mi tiempo, vivir mi proceso de duelo. En esa época pues no se manejaba tanto el acompañamiento en duelo, pero sí busqué a mi psicólogo para poder compartir esta experiencia y todo lo que me estaba pasando. Entonces tuve el acompañamiento adecuado para poder vivir mi proceso. ¿Ya? Quizás no desde el apoyo de mi familia, porque para las familias en esa época, si imagínense ahora, se trabaja tanto el duelo gestacional y ya hay énfasis en el duelo gestacional. En esa época, digamos que hace unos 14 años atrás, no se hablaba de duelo gestacional, nadie lo validaba, nadie lo daba por sentado. O sea, ¿sabes qué? Eso no existió y simple y llanamente te acuestas, te levantas y no pasó nada. Entonces, pero no era así. Yo estaba realmente viviendo una pérdida que había significado mucho en mi vida, y trabajar la aceptación de que ya no iba a ser madre nunca también era una situación de pérdida. Y la fui trabajando y la fui elaborando antes de llegar a este espacio. Nunca creí que iba a trabajar en el acompañamiento de personas en duelo. Lo que pasa es que finalmente esas experiencias hacen de nosotros quienes somos, y probablemente también fue el hecho, y por eso es que gracias a Dios te tenemos a ti con nosotros para que nos ayudes en todo este asunto. Así que muchas gracias por haber venido, y permítanme terminar esto diciéndote algo muy importante, que lo hemos repetido varias veces. Si tú estás en duelo y necesitas ayuda, no sientas miedo ni sientas vergüenza. Necesitas ayuda. Tu familia, incluso a un terapista. Pero por favor, no te quedes solo en el momento más duro que tienes, el momento en que tienes una persona que ha fallecido. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en una próxima vez.